La hija del hacendado se enamoró del jornalero, pero el destino les tenía otra prueba. En un rincón del campo mexicano, donde las bugambilias trepan los muros y el sol cae sobre los campos dorados, vivía una joven acostumbrada a tenerlo todo, y un hombre que nunca había tenido nada. Pero el amor, ese sentimiento que no entiende de títulos ni de tierras, los unió con la fuerza de lo imposible, hasta que un día, una mentira cambió sus destinos para siempre. Esta es la historia de Isabela y Mateo y de cómo el orgullo puede destruirlo todo, hasta que el perdón se convierte en la única forma de volver a amar. El sol caía a plomo sobre los campos de maguey, tiñendo de oro las hojas que se mecían con el viento. El aire olía a tierra caliente, a sudor, a trabajo, y entre el rumor de los insectos, el golpeteo de los machetes marcaba el ritmo del día. Era temporada de cosecha en el rancho San Gerardo, una de las haciendas más antiguas del estado de Guanajuato. Sus muros blancos, agrietados por el tiempo, guardaban historias de generaciones enteras. Historias de poder, de promesas y de silencios. Isabela, la hija del hacendado, observaba desde la galería del segundo piso. Su vestido de lino blanco se movía con la brisa y el reflejo del sol le daba un tono dorado al cabello. Tenía 19 años, los ojos del color del mezquite después de la lluvia y una mirada que siempre parecía buscar algo que aún no conocía. Abajo, entre los hombres que trabajaban, había uno que llamaba la atención sin quererlo. Se movía con la precisión de quien nació para el trabajo duro, espalda firme, manos curtidas, piel tostada por el sol. Cada vez que levantaba el machete, el brillo del metal cortaba el aire como un destello. Su nombre era Mateo Aguilar. Hacía apenas una semana que había llegado al rancho. Venía del sur, de un pueblo perdido entre los cerros, buscando lo que todos buscan, una oportunidad. Dormía en los barracones de los peones, comía en silencio y trabajaba desde el amanecer sin quejarse. Pero había algo en su forma de mirar, un brillo distinto como de quien sabe que su destino no está hecho solo de polvo. Isabela lo vio por primera vez una mañana cualquiera, pero algo en ella se detuvo. No fue amor a primera vista, no. Fue curiosidad, esa chispa que uno siente cuando algo se sale del orden al que ha estado acostumbrado toda su vida. ¿Quién es ese hombre?, preguntó al capataz sin quitar la vista del campo. Nuevo, señorita, respondió el hombre con un tono respetuoso. Vino de paso, pidió trabajo y don Esteban lo aceptó. ¿Es buen trabajador? El mejor que he visto en años. Ella asintió, pero siguió observando. Mateo levantó la mirada un instante, quizá por instinto, y sus ojos se cruzaron con los de ella. Solo un segundo, pero ese segundo bastó para que algo invisible, inevitable, se encendiera. El capataz tosió, incómodo. Señorita, su padre no vería con buenos ojos que usted mire a los peones. Mi padre no está aquí, ¿verdad?, respondió ella y bajó la mirada disimulando. Aún así, esa tarde, cuando el calor se fue apagando y el cielo se volvió naranja, Isabela bajó al jardín con un libro en la mano. Decía que quería leer al aire libre, pero en realidad solo quería verlo de cerca. Mateo estaba cargando costales hacia el almacén. El sonido de sus pasos sobre la grava la hizo girar. Él pasó a unos metros de ella, sin atreverse a saludar. Pero la curiosidad pudo más. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella fingiendo indiferencia. Mateo se detuvo. Mateo, señorita. ¿Eres nuevo? Sí, vine del sur. ¿Te gusta trabajar aquí? Él dudó antes de responder. Trabajo es trabajo, señorita. Y este me da de comer. Isabela sonrió. Había algo en su voz, una mezcla de humildad y fuerza que le pareció distinta a todo lo que conocía. Estaba acostumbrada a hombres que hablaban con presunción, que la miraban como si fuera un trofeo. Mateo, en cambio, la miró solo una vez, y con respeto eso la desarmó. «Te deseo suerte, Mateo», dijo.
y se alejó antes de que él pudiera contestar. Esa noche, mientras el rancho se apagaba bajo el canto de los grillos, Mateo se quedó sentado fuera del barracón. Miraba las estrellas, con las manos apoyadas en las rodillas. Pensó en la señorita, en su voz, en su sonrisa, y luego sacudió la cabeza riendo para sí. No, Mateo, no te metas en problemas. Pero el destino, como la lluvia en los cerros, siempre encuentra un camino. Al día siguiente, mientras los hombres desayunaban frijoles y tortillas bajo el tejado, Isabela bajó con una canasta de pan recién hecho. La dejó sobre la mesa, ante la mirada sorprendida de todos. Mi madre hizo de más, dijo con naturalidad. Pensé que podrían aprovecharlo. Mateo fue el único que no se atrevió a tocar nada. Señorita, no hace falta. Lo sé, respondió ella, pero a veces las cosas que no hacen falta son las más bonitas de hacer. Los demás rieron, agradecidos. Mateo, sin embargo, sintió algo extraño: respeto y miedo. Miedo de lo que estaba empezando a sentir. Esa tarde, cuando todos se fueron al campo, él encontró entre sus cosas un pequeño pañuelo blanco. Olía a lavanda, era el de ella. Y aunque nadie lo vio, lo guardó en el bolsillo, como quien guarda un secreto que todavía no sabe cuánto puede cambiarle la vida. Nadie imaginaba lo que pasaría después. Pasaron los días y con ellos los silencios. Isabela ya no buscaba excusas para bajar al jardín, simplemente lo hacía. A veces decía que iba por flores, otras que necesitaba aire, pero siempre terminaba cerca del almacén, donde Mateo trabajaba. Al principio solo se saludaban, una sonrisa, una palabra, una mirada fugaz, pero cada gesto guardaba más emoción que 1000 frases. Una tarde, mientras el cielo se encendía de rojo, Isabela se acercó con una jarra de agua fresca. «Debe tener sed», dijo. Mateo se limpió el sudor con el antebrazo y la miró con cierta timidez. «Gracias, señorita». Ella notó que su voz temblaba ligeramente. «No me diga señorita», susurró. «Llámeme Isabela». Mateo apartó la mirada. «No podría. No está bien». «¿Y qué es lo que está bien?», preguntó ella sonriendo. «Que viva rodeada de gente que me habla solo por interés». Él no respondió, pero el silencio entre ambos dijo más que cualquier palabra. Con los días, el rancho entero comenzó a notar algo distinto. El capataz, un hombre viejo y suspicaz, observaba en silencio cada vez que los veía cerca. Las cocineras murmuraban cuando Isabela entraba al almacén con cualquier pretexto, y hasta los jornaleros bromeaban a escondidas. Una tarde, mientras el viento soplaba entre las cañas, Mateo le ofreció enseñarle a lanzar una pelota, solo por si alguna vez quiere aprender algo que no está en los libros. Ella rió. «¿Y usted qué sabe de enseñar?». «Que para aprender algo, primero hay que ensuciarse las manos». Ella tomó la pelota. Mateo se puso detrás, guiándole los brazos con cuidado. El roce fue leve, pero bastó para que el aire se volviera espeso. El sol les daba de frente, y el polvo flotaba a su alrededor como si el mundo se hubiera detenido. Por un segundo, ninguno de los dos respiró, hasta que la pelota cayó al suelo. Ella giró, y sus miradas se encontraron tan cerca que bastaría un suspiro para romper el límite. «Mateo». «No», interrumpió él con voz baja. «No haga eso, señorita. Su padre nos mataría a los dos». Ella bajó la cabeza, pero no se movió, y entonces, por primera vez, él tomó su mano. Fue apenas un instante, pero fue suficiente para sellar algo que ninguno de los dos podría deshacer jamás. Esa noche, el cielo se llenó de relámpagos, una tormenta descargaba sobre los campos, y el ruido del agua golpeando los techos mezclaba los pensamientos de ambos. Isabela no podía dormir. Mateo tampoco. En el silencio roto por la lluvia, ambos pensaban lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? El deseo había despertado, pero con él también la culpa. Ella sabía que su padre, don Esteban Montoro, era un hombre orgulloso,
incapaz de tolerar que su hija se rebajara a amar a un peón, y él sabía que su lugar estaba lejos de los sueños de una mujer como ella. A la mañana siguiente, don Esteban regresó al rancho después de un viaje de negocios. Su figura imponía respeto, alto, de bigote espeso y voz que hacía temblar a los trabajadores. Nada se le escapaba, y cuando notó que su hija bajaba al campo con más frecuencia que de costumbre, frunció el ceño. «¿Qué hace ahí, Isabela?», preguntó una tarde desde la ventana del despacho. «Solo paseo, padre». «No me mienta». Su tono fue seco. «Le he visto hablar con uno de los jornaleros». Isabela tragó saliva. «No tiene nada de malo hablar». «¿O sí? Depende con quién», respondió él. «Y usted debería saber que un montoro no se mezcla con la gente del campo». Ella apretó los puños. «¿Y si esa gente es más honesta que quienes nos rodean todos los días?». El hombre la miró furioso. «Basta, no quiero volver a verla cerca de ese muchacho. Si lo hace, él se irá del rancho. Y usted me obedecerá». Isabela contuvo las lágrimas, asintió sin decir palabra. Pero esa noche, cuando todos dormían, bajó en silencio por el corredor hasta los establos. Mateo estaba terminando de guardar las herramientas. Al verla, se enderezó, sorprendido. «¿Qué hace aquí, Isabela?». «Mi padre lo sabe. Dijo que si vuelvo a hablarle, lo echará». Él se quedó callado. «Entonces no hablemos más». Ella lo miró a los ojos. «No puedo». Y antes de que él dijera algo, ella lo abrazó. El tiempo se detuvo. El corazón de ambos latía con tanta fuerza que parecía retumbar en las paredes de adobe. La lluvia empezaba de nuevo afuera, y el sonido de las gotas cubría todo lo demás. «Si el amor es pecado», susurró ella, «que me condene el cielo». Mateo la tomó de las manos. «No quiero verla sufrir por mí». «Ya lo hago», respondió ella. El beso fue inevitable, suave, tembloroso, real. El tipo de beso que no se olvida aunque pasen los años. Pero el destino, que siempre escucha detrás de las puertas. Esa noche también estaba despierto. El capataz, movido por el temor a perder su trabajo, los había visto. Y al amanecer, corrió a contárselo a don Esteban. «¿Mi hija? ¿Con un peón?», gruñó el hacendado. El hombre asintió temblando. «Los vi anoche en los establos». «Señor». El rostro de don Esteban se tornó rojo de ira. No dijo palabra, solo montó a caballo y se dirigió hacia los campos. Mateo, ajeno a todo, trabajaba como siempre, hasta que sintió el estruendo de los cascos y la voz del patrón rugiendo como trueno. «¡Tú! ¡Aguilar!». Mateo se giró. «Sí, patrón». Don Esteban desmontó de un salto y lo tomó del cuello de la camisa. «Si vuelves a acercarte a mi hija, te juro que no vuelves a pisar tierra alguna en este valle». Mateo no respondió, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que cualquier palabra solo haría peor la herida. Isabela, desde la galería, lo vio todo, gritó, bajó corriendo, pero su padre ya había ordenado al capataz que lo echen hoy mismo del rancho. Ella trató de detenerlo, pero él ni siquiera la miró. Mateo fue obligado a irse con la ropa empapada, sin maleta, sin despedirse. Solo miró una vez hacia la casa y entre las sombras alcanzó a ver la silueta de Isabela detrás de la ventana. Ella lloraba, él no, porque había aprendido que los hombres del campo no lloran frente al sol. Aquella noche, el viento trajo un silencio raro. El rancho parecía vacío. El perfume de las flores seguía ahí, pero algo había cambiado. Y en algún lugar del camino, bajo la luna llena, Mateo juró que algún día volvería. No para vengarse, sino para demostrar que el amor verdadero no necesita permiso. Nadie imaginaba lo que pasaría después. El amanecer siguiente al destierro de Mateo trajo un silencio espeso sobre el rancho San Gerardo. Ni los gallos cantaron temprano. El viento apenas se movía, como si hasta la naturaleza se negara a continuar. Isabela despertó con los ojos hinchados.
La noche anterior había llorado hasta quedarse sin voz. Su cuarto aún olía a la tormenta que había caído, y en el alféizar las gotas de lluvia se mezclaban con el polvo seco del amanecer. Miró el pañuelo que Mateo le había devuelto aquella última tarde y lo apretó contra el pecho. «¿Por qué, papá?», susurró al vacío. «¿Por qué no me dejó elegir?». El eco de su propia voz la hizo estremecerse. A lo lejos, escuchó los cascos del caballo de su padre. Don Esteban montaba temprano, como si nada hubiera pasado. Para él el orden se había restablecido. Para ella, el mundo se había roto en dos. En el comedor la mesa estaba servida. El olor del café, el pan dulce y la madera encerada flotaban en el aire, pero Isabela no tenía hambre. Su madre, una mujer delicada de rostro amable, notó su tristeza. «Hija, ¿qué te pasa?». Isabela negó con la cabeza. «Nada, madre, solo no dormí bien. Te oí llorar anoche. Soñé con algo triste. ¿Con algo o con alguien?», preguntó su madre con suavidad. Isabela la miró, y en sus ojos se asomó una súplica muda. «No preguntes más». Doña Eugenia suspiró. Ella sabía más de lo que decía. Sabía que el amor, cuando llega sin permiso, arde más fuerte. Pero en esa casa, el silencio valía más que la verdad. Los días se convirtieron en semanas. El trabajo en el campo siguió. El capataz vigilaba con celo, y don Esteban parecía satisfecho. Pero cada noche, cuando la luna se asomaba entre los cerros, Isabela salía al balcón y buscaba en el horizonte una silueta que no volvía. A veces le parecía ver una sombra caminando por el camino viejo. Otras, el viento traía un olor a leña quemada que le recordaba a él, pero nunca era real. Solo su corazón insistiendo en no olvidar. Mientras tanto, Mateo caminaba durante días sin rumbo, siguiendo el polvo de los caminos. Su ropa estaba rota, sus manos llenas de ampollas, pero su mente solo repetía su nombre, Isabela. En un pequeño pueblo al sur de Querétaro, encontró trabajo en una carpintería. El dueño, un hombre bonachón, lo contrató al verlo levantar un mueble sin ayuda. «Tienes fuerza, muchacho». «¿De dónde vienes?». «De Guanajuato», respondió Mateo sin dar más detalles. «Ah, tierra dura. Bueno, aquí hay trabajo si sabes ganártelo». Y Mateo lo hizo. Trabajaba de sol a sol. En silencio, poco a poco, fue ganándose el respeto del pueblo. Pero en las noches, cuando todos dormían, él se quedaba mirando el fuego de la chimenea. Y en cada chispa que saltaba, veía sus ojos. Una vez el dueño lo encontró dormido sobre un banco de madera, con una pieza medio tallada en la mano. «¿Qué haces, hijo?», preguntó Mateo. Levantó la vista confundido. «Estoy intentando hacer algo que no sé si debería». «¿Y qué es eso?». Mateo sonrió con tristeza. Una promesa. Era un pequeño relicario tallado en forma de corazón, con el nombre Isabela grabado por dentro. Nunca lo mostraría a nadie, pero lo llevaba consigo a todos lados, colgado del cuello, oculto bajo la camisa. De vuelta en el rancho, don Esteban empezó a notar cambios. Isabela ya no reía, no bordaba, no tocaba el piano, no salía al jardín. Pasaba horas mirando por la ventana o escribiendo cartas que luego rompía. «No puedes seguir así». «Hija», le dijo su madre una tarde, «tu padre piensa que deberías casarte». Isabela levantó la vista con frialdad. «¿Casarme?». «Sí, el hijo del alcalde ha preguntado por ti». «¿Por mí o por el apellido Montoro?», preguntó con voz cortante. Doña Eugenia bajó la mirada. Sabía que su hija tenía razón. «No lo entiendo», continuó Isabela con lágrimas en los ojos. «Dicen que el amor es un pecado si no es del mismo nivel». «¿Y quién decidió eso, mamá? ¿Dios o el dinero?». La madre la abrazó en silencio. «Porque a veces, consolar también duele». Una noche, mientras Isabela trataba de dormir, escuchó un sonido lejano, una canción, una voz. Al principio pensó que soñaba, pero al asomarse a la ventana,
Vio algo increíble. En la distancia, bajo la luna, un hombre caminaba por el camino polvoriento, cantando con voz suave. Era una tonada que ella conocía, la que Mateo solía silbar cuando trabajaba en el campo. El corazón le dio un vuelco. No puede ser. Bajó descalza las escaleras, salió al jardín y caminó hasta el portón de hierro. Pero cuando lo abrió, no había nadie, solo el eco del viento entre los magueyes. «¿Mateo?», susurró. El silencio fue su respuesta, y entonces comprendió que la voz no estaba afuera, estaba dentro. Era su memoria hablándole. Los meses pasaron. Mateo prosperó en su trabajo. Su talento con la madera se hizo famoso en la región. Empezó a tallar muebles finos, vendía a buen precio y poco a poco reunió dinero. Pero dentro seguía vacío. Un día su jefe le dijo: «Muchacho, deberías volver a tu tierra. A veces los fantasmas solo descansan cuando uno se despide bien». Mateo lo pensó durante días, hasta que una tarde el cielo se cubrió de rojo y el olor a tormenta le recordó el rancho. Empacó sus pocas cosas, guardó el relicario y emprendió el camino de regreso. Mientras tanto, en San Gerardo, las cosas habían cambiado. Don Esteban enfermó. El hombre fuerte que antes parecía invencible, ahora tosía sin parar y apenas podía salir de su habitación. Isabela lo cuidaba día y noche, sin rencor, aunque el dolor no se había ido. A veces, mientras lo ayudaba a tomar agua, él la observaba en silencio. Una noche su voz se quebró. «Hija, yo solo quise protegerte». «¿Protegerme de qué, padre?» «De sufrir». «¿Y no ve que sufrí igual?», dijo ella con lágrimas contenidas. Don Esteban desvió la mirada. «Los hombres como él solo quieren subir». «No, padre, los hombres como él solo quieren amar, y usted nunca lo entendió». El silencio fue largo. Solo se escuchaba el crepitar de la leña en la chimenea. «Si lo amabas tanto», murmuró él, «¿por qué no fuiste tras él?». Isabela bajó la cabeza. «Porque usted me lo prohibió, y porque yo fui demasiado cobarde para desafiarlo». Don Esteban cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Quizá por primera vez en su vida entendió lo que era perder algo que no se puede comprar. Días después, un carruaje llegó al rancho. Los jornaleros corrieron a abrir la puerta. De él bajó un hombre con la piel más morena, el rostro más maduro y la mirada más serena. Llevaba una caja de madera finamente tallada. «Vengo a ver al patrón Esteban Montoro», dijo con voz firme. El capataz lo reconoció de inmediato. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Era Mateo. Había vuelto. El destino, después de tanto, lo había traído de regreso al mismo lugar donde todo había comenzado. Pero ya no era el mismo hombre, ni el mismo corazón. Nadie imaginaba lo que pasaría después. La tarde caía sobre el rancho San Gerardo como un recuerdo. El sol cansado se escondía detrás de los cerros, tiñendo los muros de un naranja suave. Las hojas del mezquite se mecían lentamente, como si susurraran los nombres de los que alguna vez amaron allí. Cuando la carreta se detuvo frente al portón principal, el polvo levantado por las ruedas formó un velo dorado. De él bajó Mateo Aguilar. Había pasado casi 7 años desde la última vez que pisó esa tierra, pero al respirar el aire del campo sintió que nada había cambiado. El olor a tierra húmeda, el sonido de los grillos, el eco de los pasos en el empedrado. Todo seguía ahí, esperándolo, solo que ahora él ya no era un peón. Era un maestro carpintero, dueño de sus manos y de su destino. Traía una caja de madera pulida con esmero. Adentro, un mueble que había prometido entregar años atrás. Una cama tallada para don Esteban Montoro, que había encargado antes de echarlo del rancho. Mateo nunca había olvidado ese pedido, y en el fondo sabía que cumplirlo sería su manera de cerrar un ciclo. El capataz lo recibió en la entrada con el mismo gesto endurecido.
Tú, balbuceó. Pensé que no volverías jamás. Cumplo lo que prometo, respondió Mateo sin rencor. El hombre bajó la mirada. El patrón está enfermo. Ya casi no sale de su cuarto. Entonces vine a tiempo, dijo Mateo mirando hacia la casa grande. Los jornaleros lo reconocieron enseguida. Algunos lo saludaron con respeto, otros con vergüenza. Y las cocineras, al verlo pasar, se persignaron como si estuvieran presenciando el regreso de un fantasma. Dentro de la casa, Isabela estaba sentada junto a la ventana, bordando sin ganas. El hilo se enredaba en sus dedos y sus pensamientos se perdían en el ruido del reloj. Cuando escuchó el sonido de la carreta, su corazón se aceleró sin razón aparente. ¿Quién llegó, madre?, preguntó. Doña Eugenia se asomó. Su rostro cambió de color. Hija, será mejor que te prepares. Isabela frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Quién es? La madre la miró con voz temblorosa. Es él. Isabela dejó caer el bastidor. El hilo rojo se extendió por el suelo como una herida abierta. Mateo cruzó el zaguán y el eco de sus pasos resonó como si el tiempo caminara con él. Cuando la puerta del salón se abrió, la vio. Isabela estaba ahí, con un vestido color marfil y el cabello recogido. Había madurado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Por un momento ninguno dijo palabra. Solo se miraron, tratando de reconocer entre los años a las mismas almas que un día se amaron bajo la lluvia. Isabela fue la primera en hablar. Pensé que nunca volverías, y yo pensé que usted ya no querría verme. El silencio volvió, denso, como si el aire no se atreviera a moverse. Finalmente, Mateo colocó la caja sobre la mesa. Vine a entregar esto. Es la cama que su padre mandó hacer antes de enfermar. ¿Y esperaste 7 años para traerla?, preguntó ella conteniendo una lágrima. Esperé a no tener rabia, respondió él con calma. Isabela bajó la mirada. No sabes cuánto lo siento, Mateo. Él sonrió con tristeza. Yo también lo sentí, pero ya no duele igual. Esa noche, mientras los grillos cantaban y el aire olía a lluvia, Mateo pidió permiso para ver a don Esteban. El hacendado yacía en la cama, débil pero lúcido. Cuando vio entrar a aquel hombre, su respiración se agitó. ¿Tú? Sí, patrón, respondió Mateo con voz firme. Vine a devolverle lo que me dio. Trabajo y una lección que nunca olvidaré. Don Esteban tosió, tratando de incorporarse. No vine a discutir, continuó Mateo. Vine a darle las gracias. ¿Gracias? ¿Por qué?, preguntó el viejo con incredulidad. Porque su rechazo me obligó a convertirme en alguien mejor. Sin usted, quizás nunca habría aprendido lo que valgo. El hacendado lo miró largo rato, con los ojos húmedos, y luego murmuró: fui injusto contigo. Mateo negó suavemente. Solo fue humano, señor. No merecía tu respeto. Ni yo su hija, dijo Mateo en voz baja. Don Esteban respiró hondo con dificultad. Ella aún te ama, ¿sabes? No, patrón. Lo que ama es lo que fuimos. Y eso ya se lo llevó el tiempo. El viejo lo tomó del brazo. No cometas mi error, hijo. Si tienes una oportunidad, no la dejes pasar. Mateo bajó la cabeza. Por un instante, el silencio los unió más que todas las palabras. Y cuando salió del cuarto, don Esteban cerró los ojos. Sonreía, como quien por fin descansa después de una larga culpa. Afuera, el cielo se había cubierto de nubes. Isabela estaba de pie en el corredor, esperándolo. La lluvia comenzaba a caer, suave, como el día en que se besaron por primera vez. ¿Te dijo algo?, preguntó ella. Sí, que el tiempo no cura, solo enseña. Ella sonrió triste. Entonces aprendamos, Mateo. Él la miró, y por primera vez en años, sus ojos no tenían miedo, solo verdad. Isabela susurró. Yo nunca te odié, ni yo te olvidé, respondió ella.
Se acercaron despacio, sin prisa, como si temieran que el aire rompiera el momento. La lluvia los envolvió, y esta vez no hubo culpa, solo perdón, un perdón silencioso, que no necesitó palabras ni promesas. Esa noche, don Esteban Montoro falleció mientras dormía. El sonido de la tormenta acompañó su último suspiro, y en la casa grande, entre el olor a incienso y cera, Isabela y Mateo permanecieron juntos por primera vez sin esconderse. El pueblo habló, como siempre habla el pueblo, pero nadie sabía la historia completa, solo ellos, y el cielo, que guardó su secreto entre el trueno y la lluvia. Los días siguientes, Mateo ayudó a arreglar los asuntos del rancho. Isabela le pidió que se quedara, no como peón, sino como administrador. No quiero que nadie más dirija lo que mi padre construyó con tanto esfuerzo, les dijo, y tú eres el único en quien confío. Él dudó. No, sé si este lugar me pertenece. A veces, respondió ella, el hogar no es donde nacemos, sino donde por fin somos perdonados. Mateo la miró largo rato y asintió, porque entendió que había vuelto al mismo lugar, pero ya no era el mismo hombre. Nadie imaginaba lo que pasaría después. El sol volvió a salir sobre el rancho San Gerardo, pero esta vez su luz era distinta. Ya no era el resplandor altivo de los tiempos de don Esteban. Era una luz suave, humilde, que parecía pedir perdón al tocar los tejados y las hojas. Mateo y Isabela caminaban juntos por los campos recién mojados. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el canto de los gorriones, y el aire estaba tan limpio que parecía nuevo. El rancho había quedado en silencio durante los días del velorio. Las campanas del pueblo habían repicado una y otra vez, anunciando la muerte del hombre más poderoso del valle. Pero lo que nadie sabía era que, con él también moría una época de orgullo. A la mañana siguiente, los trabajadores esperaban instrucciones. El capataz, con su sombrero en la mano, miró a Isabela y a Mateo con cierta duda. «Señorita, ¿qué pasará ahora con el rancho?» Isabela respiró hondo. «Nada pasará», dijo con firmeza. «El trabajo seguirá. Las puertas seguirán abiertas, pero a partir de hoy, nadie aquí será menos que nadie». Los jornaleros se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza, otros sonrieron con alivio. Mateo dio un paso al frente. «Don Esteban me enseñó que un campo se seca cuando se riega con soberbia. Desde hoy, este rancho se regará con respeto». Las palabras flotaron en el aire. Por un momento, nadie habló, hasta que una anciana cocinera, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Por fin, el patrón descansa». Esa tarde, Isabela entró sola al despacho de su padre. El olor a madera vieja, papeles y tabaco todavía llenaba la habitación. Sobre el escritorio encontró una carta. Su nombre estaba escrito con la letra firme de don Esteban. La abrió con manos temblorosas. «Hija mía, si lees esto, ya no estoy para explicarte lo que mis palabras callaron. El orgullo me hizo creer que el dinero da valor, pero ahora sé que el verdadero valor es mirar a los ojos a quien amas sin sentir vergüenza. Si Mateo vuelve algún día, dile que lo perdono, y dile también que fue más hijo para mí de lo que jamás quise aceptar. Cuida el rancho, pero sobre todo cuida tu alma. Tu padre, Esteban Montoro». Isabela apoyó la frente sobre el papel y lloró. Pero fue un llanto distinto, no de rabia, ni de impotencia. Era un llanto limpio, de alivio, como si las lágrimas lavaran años de dolor. Mateo la encontró así, con los ojos húmedos y la carta entre los dedos. Ella lo miró sin decir palabra y le extendió el papel. Él leyó en silencio, y al terminar asintió con serenidad. «Al final, todos tenemos miedo», dijo. «Miedo de perder lo que creemos que nos pertenece. Pero el amor nunca pertenece a nadie». El tiempo siguió su curso, pero algo cambió para siempre. El rancho prosperó.
ahora con nuevas reglas, justicia, salario digno y respeto para todos. La gente ya no lo llamaba el Rancho Montoro, sino el Campo del Perdón. Cada año, el 2 de mayo, los trabajadores encendían velas junto al gran mezquite del centro, donde Isabela y Mateo colocaban flores en memoria de don Esteban. Un día, mientras el sol caía sobre los trigales, Isabela miró a Mateo y dijo: «Nunca pensé que volvería a ser feliz. Y sin embargo, aquí estás», respondió él. Ella sonrió. «¿Sabes qué es lo más curioso?» «¿Qué?» «Que a veces uno tiene que perderlo todo para entender lo que realmente importa». Mateo se acercó y tomó su mano. «Y lo que importa, Isabela, nunca se pierde, solo se transforma. Moraleja, el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero. Los prejuicios dividen, pero el perdón une lo que parecía perdido. A veces el destino separa a las personas solo para enseñarles cuánto valen cuando vuelven a encontrarse».